Hola queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu horóscopo. Como siempre vamos a iniciar con un mensajito del oráculo. Y te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el ángel de la ascensión te dice lo siguiente. Eres una persona con sentimientos positivos y con muchísima inteligencia. Por favor, quiero que siempre lo tengas muy presente. Y por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente. Tengo sentimientos positivos y mucha inteligencia, ¿ok? O también puedes escribir hecho está, porque cuando tú comienzas día a día a hacer todos estos decretos, estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. La lectura es general, toma lo que te resuena, el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Tiene varias partes, energía, economía, amor y la meditación, todas son muy importantes. Y estamos aquí si Cáncer es tu signo solar, ascendente en Venus o lunar. En cuanto a energía, la carta del viajero me dice que va a comenzar a haber mucho movimiento. Un movimiento energético bastante fuerte. Esto va a implicar cambios que a veces no son tan fáciles de asimilar en tus demás cuerpos. Por eso en estos días probablemente algunos de ustedes sienten como cansancio, como que no se hallan, como que no están ahí. Sí, se sienten como un poco extraños y es básicamente por la cantidad de movimiento energético que se está dando. Justo al lado aparece la carta de los acuerdos y está acompañada por el número maestro 33. Es un número de sacrificio, ¿sí? Y es un número que te dice que parte de cuidar tu energía es también aprender que a veces no es necesario estar dando el 1000%, que tienes que también reservar un poco para ti. Eres una persona que energéticamente siempre está para los demás y eso también te agota. Entonces tienes que aprender a medir la generosidad que tienes. No puedes estarte descompletando simplemente por completar a los demás. Bueno, esto te mandan a decir en cuanto a energía. Vamos a pasar ahora a la parte económica. Y veamos números de la suerte para ti. Bueno, números de la suerte. Hoy vamos a basarnos más que todo en nuestro tarot egipcio, ¿ok? Números de la suerte, el número 11, un número maestro, el número 13, un arcano mayor de la muerte y el número 30. Bueno. Vamos a ver qué se podría estar viniendo en los próximos días, aunque miren que ya con la lectura de estos números y de las cartas que representan, me dice que se vienen nuevos trabajos, nuevos inicios o nuevos proyectos. La carta de la fuerza es una carta bien importante porque me dice que tienes un potencial bien importante que estás como desaprovechando, pero es como que ya estás empezando a abrir los ojos y a darte cuenta de que no solamente puedes generar ingresos a través del trabajo que tienes. Tienes talentos, tienes hobbies que podrías generar recursos a través de ellos. Entonces me dice que sí. Mira, aquí la muerte me dice que tú, algunos de ustedes, no todos, van a dejar como un trabajo habitual, un trabajo convencional, en lo que siempre de pronto se han estado como desempeñando y que van a comenzar a trabajar en algo diferente. Puede ser en ventas o en algún tipo de emprendimiento, pero siento que les va a ir súper bien. Tienen mucha fuerza, tienes energía, tienes la inteligencia para poder hacerle frente a esta situación.
La carta de la rueda de la fortuna me lo confirma, ¿no? Te va a ir súper bien. Sí, o sea, aquí no va a haber Mercurio retrógrado que se interponga en el éxito, en el cambio de vida que este nuevo comienzo, este nuevo trabajo o esta nueva oportunidad va a traer para ti y para los tuyos. Entonces quiero que estés súper seguro. Esto es lo que se viene para ti y de verdad que me encanta porque se lo merecen. Yo en días previos los venía sintiendo como un poco estancados, aburridos, terriblemente deprimidos, como si el trabajo que ustedes hicieran ya no les calara. Sí, o sea, como que el trabajo que de pronto estaban haciendo ya no, pues no, nada que ver con ustedes, ¿sí? Entonces, pues me alegra que estas cosas positivas lleguen a la vida de ustedes. Veamos qué te quiere decir el oráculo, ¿sí? En esta situación. Y te dice el hada de la absenta. Estabas teniendo una visión distorsionada de ti mismo. Te estabas pensando que no eras capaz y realmente sí vas a ser capaz, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al amor. Te invito a suscribirte, activar la campanita. Le damos letras importantes estos días en el amor para ustedes. Tenemos la C, la H, la M o W, la N y la T. Puede ser del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona, ¿ok? Es bien importante. Veamos signos importantes. Tenemos a Leo, Capricornio, Virgo, Cáncer y Acuario, ¿ok? Entonces vamos a ver. Si quieren saber de conexiones y solteros, pueden ir al especial amor. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot de egipcio hoy. La carta del mago. Y aquí hemos representado también a Leo, nuevamente confirmado. Y esta es una carta que me dice, alguien tiene una voluntad muy importante y una confianza de que puede crear una realidad al lado tuyo. Es una persona que siento que está en tu vida. Vuelve y luego me marca Leo acá, mira, ¿sí? Que puede ser otro signo de fuego, Aries, Sagi. Pero realmente se trata de una persona que antes de ti pues la ha pasado muy mal en el amor. Siento que es alguien que la verdad pues no es que haya tenido mucha suerte hasta que te encontró. Me gusta el proceso de esta relación porque veo que es una persona que inicialmente es como tu amigo o tu amiga, que además de ser una relación en la cual pues sean como pareja, también se comportan como cómplices, como compañeros. Probablemente en estos días ustedes tengan o vayan a tener algún tipo de problema. Si esto ya sucedió, si de pronto esta persona te dijo algo que te hirió, que te lastimó, quiero que sepas en este momento que esta persona lo lamenta muchísimo. Que quisiera decirte, mira, de verdad, me duele haberte lastimado, me duele haber roto ese corazoncito tuyo y tengo toda la voluntad de reparar mi error, de crear una situación totalmente diferente. Yo pienso que se aproximan unos días en los cuales vas a poder pensar con más tranquilidad la decisión que quieres tomar al respecto de esta relación. Y me gusta porque pienso que esta persona está arrepentida y que te lo va a manifestar tanto con palabras como con acciones, y que esto te va a permitir recuperar un poco la confianza en el amor. Me dice que esta persona te va a hacer una especie de propuesta. No le respondas inmediatamente que sí o que no. Tú dile que lo vas a pensar y analiza bien los pro y los contra de continuar esta relación.
¿Y cuáles serían esos términos, esas condiciones en las cuales pues tú, digamos, aceptarías realmente retomar el vínculo o la conexión con él o con ella? Entonces es como que te están diciendo, mira, tienes que analizar muy bien realmente qué es lo que quieres. Siento que al respecto de esta situación te vas a llevar una sorpresa muy grande respecto al cambio de actitud que esta persona va a tener, porque pues yo veo que es alguien que la verdad sí le va a meter toda la ficha a crear algo bonito, algo diferente, algo que valga la pena a tu lado. Entonces yo en lo personal le daría una oportunidad, no sé tú. Te invito a suscribirte, vamos a ver el oráculo que nos dice para el amor. A que ya mismo nos des un like, nos dejes un comentario y te dice, tú nunca necesitaste esas alas para volar. Esto me habla de que nunca más vuelvas a caer en la codependencia, ¿sí? De estar pensando o planeando que quizá como lo que los demás piensan o quieren es lo más indicado para ti, ¿sí? Y el oráculo de luces y sombras te va a decir lo siguiente. Nosotros estamos aquí. Esta es la carta de tus ancestros. Siento que tu linaje en términos de relaciones podría estarse sanando a través de esta persona. Bueno, entonces pues nada, te invito a suscribirte, dejarnos un like, un comentario, quedarte en la meditación, luego ir a tu ascendente y si no conoces tu ascendente, ir a Escorpio. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor.
La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.